Cinkota, un pequeño pueblo a las afueras de Budapest, julio de 1916. La Primera Guerra Mundial lleva 2 años consumiendo Europa, y el ejército austrohúngaro necesita desesperadamente combustible. Alguien recuerda que un vecino del pueblo, un ojalatero que se marchó al frente hace tiempo, dejó en su propiedad varios barriles metálicos que él mismo describió como reservas de gasolina. La policía local se presenta en la casa para requisar el combustible en nombre del esfuerzo bélico. Es un trámite rutinario. Nadie espera nada extraordinario. Cuando abren el primer barril, el olor los golpea antes que la vista. Dentro, sumergido en un líquido espeso, hay un cuerpo, el de una mujer joven, con una cuerda todavía alrededor del cuello. Abren el segundo barril, lo mismo. El tercero, lo mismo otra vez. Al terminar de registrar la propiedad, los agentes habrán encontrado varios barriles más, todos ellos enterrados o escondidos alrededor de la casa, cada uno con un cuerpo dentro. El propietario de la casa, un hombre encantador y muy apreciado en el pueblo llamado Béla Kiss, lleva 2 años en el frente de guerra, o eso creen todos. Antes de julio de 1916, nadie en Cinkota tenía motivo alguno para sospechar de Béla Kiss. Nacido alrededor de 1877, Kiss se instaló en el pueblo siendo joven y montó un negocio de hojalatería que prosperó rápido. Alto, rubio, de ojos claros, culto y con un interés declarado por la astrología y lo oculto, se convirtió en una de las figuras más queridas del pueblo. Organizaba fiestas en su casa, era generoso, conversador, el tipo de vecino que todos querían tener cerca. Se casó 2 veces. Con su primera esposa tuvo 2 hijas. Su segunda esposa, según le contó él mismo a los vecinos, lo abandonó por otro hombre y emigró a Estados Unidos. Kiss no dio más explicaciones y nadie se las pidió. En 1912 contrató a una ama de llaves, la señora Jakubek, para que se ocupara de la casa. Fue ella quien, sin saberlo, empezó a notar algo extraño. La cantidad de cartas que Kiss escribía y recibía, de mujeres a las que nunca parecía presentar en persona. Kiss había perfeccionado un sistema durante más de 1 década. Publicaba anuncios personales en periódicos húngaros, presentándose bajo el alias de Hoffman, un viudo solitario en busca de esposa. A través de esta correspondencia, sedujo, según se documentó después, a más de 70 mujeres que llegaron a aceptar su propuesta de matrimonio, de un total de más de 170 que respondieron a sus anuncios. Convencía a muchas de estas mujeres de entregarle dinero o bienes antes de la boda, a veces con la excusa de preparar su futuro hogar juntos. Algunas llegaron a vender sus propios negocios, confiando en la vida que Kiss les prometía. Al menos 20 de ellas viajaron hasta Cinkota para conocerlo en persona. Y ahí, poco después de llegar, empezaban a desaparecer. Para explicar la creciente cantidad de barriles metálicos en su propiedad, Kiss contaba a cualquiera que preguntase la misma historia. Los estaba llenando de gasolina, previendo la escasez de combustible que se avecinaba con la guerra que todo el continente daba por inminente. En 1914, la guerra llegó de verdad, y Kiss fue reclutado por el ejército austrohúngaro. Se marchó al frente, dejando la casa y su contenido al cuidado de la señora Jakubek. El detective a cargo de la investigación, un hombre llamado Kalman Nagy, ordenó registrar toda la propiedad tras el hallazgo inicial. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. Entre 24 y 30 barriles en total. Las fuentes de la época varían en el número exacto. Cada uno
con un cuerpo sumergido en alcohol metílico, una sustancia que había preservado los restos de forma inquietante. La inmensa mayoría de las víctimas eran mujeres jóvenes. Todas habían sido estranguladas. En el escritorio de Kiss, la policía encontró 74 paquetes de correspondencia, cada uno correspondiente a una mujer distinta con la que se había carteado. Un dato que circula mucho en el relato popular del caso es que algunas víctimas presentaban marcas dobles en el cuello, lo que llevó a parte de la prensa de la época a apodarlo el vampiro de Cincota. Es importante ser honestos aquí. No existe confirmación forense sólida de que Kiss drenara la sangre de sus víctimas de forma ritual. Es una teoría que nació del sensacionalismo periodístico de 1916, no un hecho probado, y así ha llegado hasta hoy, mezclada con la leyenda. Entre los restos identificados estaba Julian Paschak, cuyo nombre encontraron cosido en una prenda de ropa dentro de la casa. Paschak había denunciado a Kiss años antes por estafa, acusándolo de haberle sacado dinero con falsas promesas de matrimonio. Su demanda fue archivada porque nunca se presentó a la vista judicial. No se presentó porque para entonces ya estaba muerta. El detective Nagy hizo lo primero que cualquiera haría. Notificó al ejército austrohúngaro para que arrestaran a Béla Kiss en el frente. El ejército respondió con una noticia que cambió por completo la investigación. Béla Kiss había muerto en combate meses atrás, según sus registros. Nagy viajó hasta el hospital militar donde supuestamente había fallecido, y lo que descubrió allí fue todavía más inquietante. El cuerpo enterrado bajo el nombre de Béla Kiss no era el suyo. En algún momento, aprovechando el caos de la guerra, soldados heridos, registros incompletos, cientos de bajas diarias, Kiss había intercambiado su identidad con la de otro soldado fallecido. Sencillamente, había desaparecido dentro del propio sistema que se suponía debía atraparlo. A partir de ahí, la investigación se convirtió en una persecución fantasma. Durante las siguientes 2 décadas, decenas de personas aseguraron haber visto a Béla Kiss. En 1919, alguien afirmó haberlo reconocido caminando por una calle de Budapest. En 1920, un miembro de la Legión extranjera francesa denunció a un compañero que se hacía llamar Hoffman, el mismo alias que usaba Kiss en sus anuncios, y que presumía de su habilidad con el garrote. Cuando la policía fue a buscarlo, el hombre ya había desertado sin dejar rastro. Un soldado húngaro aseguró que Kiss estaba preso en Rumanía por un robo menor. Otro relato lo situaba muerto de fiebre amarilla en Turquía. En 1932, un detective de homicidios de Nueva York, llamado Henry Oswald, juró haberlo visto salir de la estación de metro de Times Square. Ninguno de estos avistamientos pudo confirmarse jamás. Ninguno llevó a una detención. El rastro de Béla Kiss simplemente se disuelve en la década de 1930, y con él cualquier posibilidad real de justicia para sus víctimas. Béla Kiss nunca fue detenido, nunca fue juzgado, nunca hubo una condena, lo que hace de su caso algo distinto a la mayoría de los asesinos en serie de la historia. No es solo el número de víctimas, entre 23 y 30, según las fuentes, sino la naturaleza doble de su desaparición. Primero escapó de sus propios crímenes, suplantando la identidad de un soldado muerto, y después escapó incluso de la leyenda, disolviéndose entre avistamientos contradictorios, hasta que nadie, ni la policía húngara, ni la prensa internacional, pudo asegurar con certeza si seguía vivo, dónde o bajo qué nombre.
Más de un siglo después, la investigación forense moderna carece de las herramientas que tuvo, por ejemplo, el caso de Villisca o el de Keddy. Sin ADN, sin registros digitales, sin fotografías claras de un hombre que cambió de identidad al menos una vez y que probablemente lo hizo más veces después. Bela Kiss no es un misterio sin resolver por falta de sospechoso. Es un misterio sin resolver porque el sospechoso sencillamente dejó de existir en el momento exacto en que empezaron a buscarlo.